Hola amigos, aquí estamos un día más en esta tu televisión online de la Universidad de la Felicidad. Y hoy contamos con la presencia de Daniel Meléndez. Él es experto en técnicas de liberación emocional. Pero antes de nada, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, y buenos días para esos que nos están viendo desde otros sitios. Muy bien, Daniel, pues nos gustaría saber, ¿no? Desde aquí, desde la Universidad de la Felicidad, realmente qué es esto de las técnicas de liberación emocional. ¿Podrías explicarnos para los que no sabemos o para los que no saben nada de este tema de forma sencilla qué son las técnicas de liberación emocional? Sí, a ver, las técnicas de liberación emocional son una serie de herramientas que nos ayudan a liberar las emociones de forma saludable. ¿Y qué quiere decir de forma saludable? En otros procesos, en otras herramientas de desarrollo personal, siempre hablamos de que el pensamiento condiciona la emoción y la emoción condiciona al comportamiento, lo que hacemos. Nosotros lo que intentamos desde las técnicas de liberación emocional no es aplicar solo pues nuestra fuerza en la emoción, sino dejarlo integrado con el pensamiento y el comportamiento. Y para eso tenemos una cuenta, una cosa que es distinta o que añade algo más, que es el campo energético del cuerpo. El cuerpo, desde que Einstein pues, nos dijo que éramos energía, pues entendemos que el cuerpo es energía. Y realmente, cuando el pensamiento no encuentra la emoción o la emoción y el pensamiento no están trabajando bien, es porque hay un bloqueo energético. Ese bloqueo energético es lo que tenemos que tratar a través de las técnicas de liberación emocional, a través de lo que es el tapping. El tapping es como una especie de acupuntura sin agujas que lo que trata es ese bloqueo emocional. Uh-huh. ¿Y qué beneficios? Una persona que te esté viendo en casa, que esté eso, oyendo por primera vez técnicas de liberación emocional y esté en su casa y nos esté viendo, ¿qué beneficios puede encontrar una persona realizando o aprendiendo estas técnicas? A ver, Gary Craig, que fue el precursor de esta técnica, pues lo que hizo fue sintetizar una herramienta muy sencilla, que es lo que él llamó la receta básica. Es una herramienta que se puede hacer en casa, que puede hacer cualquier persona sin un conocimiento previo. Él marcó unos puntos muy sencillos en nuestro cuerpo, que son los que nos ayudan a gestionar ese campo energético y, por tanto, esa emoción. Entonces, sobre todo, una de las ventajas que tiene es que somos capaces, pues de manera muy, muy sencilla, muy, muy lógica, identificar una emoción y a través de tratamiento en esos puntos, dejarla marchar. Hay una verbalización que nos hace que la reconozcamos, que la identifiquemos, que la asumamos y que a través de esos golpes la vayamos dejando marchar. O sea que para que nos entiendan, ¿no? Los que uno en su casa tiene una emoción y a través de esas técnicas puede aprender a liberarla o a sentirse mejor. Uno en su casa la puede identificar. Por ejemplo, me pongo muy nervioso cuando estoy ante mi jefe y eso hace que en una reunión no actúe como yo deseo. Tú Uh-huh. identificas pues ese nerviosismo que tengo ante mi jefe y lo tratas, lo verbalizas y dices ese nerviosismo que tengo cuando estoy ante mi jefe y lo vas tratando a través del tapping, a través de los puntos y vas viendo cómo va siendo esa sensación. Es decir, terminas una ronda de tapping, chequeas la sensación y vas viendo si es más o menos intensa. Y vuelves a hacer otra ronda de tapping. De tal manera que en rondas muy, muy sencillas, que no son más de 5 minutos en tu casa, puedes ir minimizando esa emoción. Lo importante sobre todo es, primero, identificarla, por supuesto. Tampoco tiene que ser con un lenguaje técnico, es decir, no tiene que ser ese enfado, esa fobia, ese, qué sé yo, o sea, a lo mejor es esa sensación que tengo de angustia o eso que me Uh-huh. cae mal. Es decir, utilizando un lenguaje muy, muy sencillo, muy de la calle, porque lo importante es que tú identifiques qué es eso que estás sintiendo para luego tú poco a poco ir minimizándolo con esas rondas de golpecitos, de tapping. Vale. Es lo que iba a decir para aquellos que tapping es golpecitos en tu cuerpo, ¿verdad? En diferentes partes de tu cuerpo para liberar esas emociones. ¿Y qué beneficios tiene esto para las personas que realmente se dedican al desarrollo de otra persona? Es decir, para coaches, para terapeutas, para personas ya más profesionales que quieran aprender estas técnicas no para utilizarlas ellas, sino para ayudar a otros. ¿Qué beneficios dirías que tienen para estas personas, Daniel? A ver, si lo que he dicho es que es muy sencillo para aplicárselo uno a uno mismo, es decir, cualquier persona lo puede hacer con un conocimiento previo de crecimiento personal, con conocimientos de coaching o de PNL, es utilísimo, porque es muy, muy simple
y aparte nos permite aislarlo, es decir, a ver, en un proceso de coaching, cuando alguien toma conciencia de la situación en la que está, pues puede descubrir alguna emoción que o tenía olvidada o que fluye de repente y que a lo mejor le puede bloquear a la hora de continuar adelante, a la hora de llevar a cabo su objetivo. Tú puedes tratar esa emoción de manera aislada en 20, 15 minutos, depende un poco también del tiempo en el que esté esa persona pues, trabajando la emoción, dejarla ir y evitar que te esté limitando para el proceso. Con lo cual, se puede hacer para algo aislado, totalmente aislado, o puede ser integrado dentro de un proceso de coaching, de crecimiento personal, para poder, pues eso, alguna emoción que se encuentre, alguna emoción que se identifique que pueda estar limitando, pues tratarla también y continuar con el proceso. Y para aquellos que quieran formarse en esto, o sea, para aquellos que estén pensando, bueno, me quiero formar, vamos a ir a las dos partes. Aquellos que simplemente lo quieren para ellos, para mejorar su calidad de vida, para mejorar su estado de ánimo, para mejorar sus emociones. ¿Qué formación necesitarían estas personas a nivel usuario, Daniel? A nivel usuario, esto es un poco como la informática. Realmente, la AFT es un tipo de herramienta que es tan sencilla como cogiendo el símil, como abrir un correo o mandar o trabajar en redes sociales. Es decir, no requiere un conocimiento avanzadísimo. Todo lo contrario. Realmente requiere interiorizar muy bien esos golpes de tapping, esos puntos dentro de tu cuerpo, interiorizarlos y luego, evidentemente, tener la capacidad de identificar tu propia emoción, de chequear tu propia emoción. Son el mismo taller, es decir, el taller sirve tanto para aquel que lo quiere utilizar para sí mismo como para aquel que lo quiere utilizar para su ejercicio profesional. Es un taller de un fin de semana, es intensivo, evidentemente, es un taller muy vivencial en el que vas identificando la herramienta, la vas poniendo en práctica en todo momento y así de esa manera también la llevas integrada. Es decir, nada más salir de ahí, evidentemente, tú la puedes utilizar. Insisto, contigo mismo o con cualquier otra persona. Es decir, que sería un taller de un fin de semana para ambos casos, para aquellos que quisieran hacerlo de forma profesional como si quisiera hacerlo a nivel usuario. Eso. Pues ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal, Daniel. O sea, nos gustaría saber por qué tú, ¿no?, te dedicas a esto de las técnicas de liberación emocional. ¿Cómo has llegado a esto? ¿Ha sido por un caso propio o ha sido por ayudar a otros? A ver, yo estudié un máster de coaching, me formé para ser coach. Entonces, una cosa que seguro que se siente identificado mucho de la gente que nos va a escuchar y que nos escucha, es que cuando empiezas pues, a acercarte a un conocimiento, tus ganas de aprender más y más crecen y crecen. Entonces, yo tenía una compañera, o sea, es así de simple, una compañera que nos dijo que era experta en EFT y nos propuso realizar un taller. Entonces, yo dije, ¿de qué? De EFT. Dice, Emotional Freedom Techniques en inglés. Y yo dije, en inglés. O sea, técnicas de liberación emocional. Y me sonó muy bien. Pero no solo me sonó muy bien, sino que dije, esto es algo más que puede complementar a mi formación. Y te soy sincero, fui al taller sin tener ni idea de qué iba. Ajá. Pero tuve, como muchas veces pasa en estos tipos de formaciones vivenciales, tuve la oportunidad de utilizarla en algo mío. Yo tenía una emoción que tenía por ahí, vamos a decir, enquistada, que tenía que llevar arrastrando desde hace unos años, que además me limitaba para muchas cosas de mi profesión. Y entonces dije, pues yo creo que este es el momento. Yo creo que es el momento, a la hora de ponerlo en práctica con mis compañeros, digo, creo que es el momento de poder ir a por esa emoción, analizarla, entenderla, chequearme cómo está esa emoción y dejarla ir. Y fue, no sé cómo llamarlo, casi mágico. Es decir, en una ronda, bueno, en 3 o 4 rondas, en un ejercicio, perdón, de repente esa emoción que llevaba años y años conmigo, de repente se fue. Y yo dije, esto es maravilloso, o sea, esto tengo que utilizarlo con el resto de gente. La verdad es que te soy sincero, no tenía ni idea, pero claro, para mí fue un cambio profundo. Es decir, no tener ni idea me hizo estar totalmente abierto a la herramienta y salir de ahí y tener las ganas inmensas de aplicarla con todos mis clientes. Y la verdad es que me funciona muy bien. Y cuando dices que la emoción se va, ¿vale? ¿A dónde se va? ¿O cómo es eso de que la emoción se va? ¿La transmutas? ¿La cambias? ¿Aparece otra? ¿Cómo trabajáis eso con esta técnica? A ver, realmente tú tienes que identificar la emoción. Nosotros cuando tenemos una emoción, siempre nuestra sociedad la intenta catalogar en buenas y malas, positivas o negativas. Y realmente las emociones no son ni positivas ni negativas, todas son necesarias. Lo patológico sería no tener emociones. No tener emociones. Exactamente. Es decir, tener tristeza no es lo patológico. Lo patológico, lo malo de todo esto es que nos quedamos enganchados o que esa emoción o la ninguneamos o la intentamos pasar muy rápido y la emoción no se va. Cuando digo que no se va es que cuando yo vuelvo a pensar en algo, a ver, ¿cómo lo explico?
en aquello que me produjo esa emoción, en aquel estímulo, en aquel recuerdo, en aquella experiencia que es la que me trajo la emoción, me vuelve a crear esa sensación. Esa sensación, pues, o de tristeza, o de amargura, o de odio, o de enfado, o incluso de felicidad, por supuesto, claro que sí. Y es cuando digo que está o desaparece o no aparece. Tú cuando vuelves a chequear un recuerdo hacia atrás, vuelves a visualizar o a vivir en tu cabeza lo que te pasó y vuelve a aparecer una emoción muy parecida a la de aquel momento. Pues evidentemente tú lo que vas es haciéndote rondas de tapping y ir chequeando en cada ronda cuál es la intensidad de ese recuerdo. Hasta que de repente vuelves a chequearte, vuelves a pensar en el recuerdo, vuelves a intentar volver a ver qué es lo que pasó, a volver a sentir lo que pasó, volver a oír lo que pasó, y tú, la sensación tuya no es la misma. Ajá. Como si hubiera desaparecido realmente. Por eso digo lo de que se va. Perfecto. ¿Y algún pequeño truco? No sé si es posible o no, ¿eh? No sé si algún pequeño truco para que la gente pruebe en su casa, para estar más tranquilo, para dormir mejor. Algo, ya sé que te lo pongo difícil y es así, pero algo que le podamos decir para, bueno, pues quiero estar un poco más tranquilo o que se puedan tocar, que puedan hacer Sí, a tapping ver, en alguna parte de su cuerpo sí, o a ver. no. Sí, claro. Al final, cuando hablamos de campo energético, hablamos de campo energético del cuerpo. Y al final es evidente que las emociones tienen un correlato en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros podemos incluso identificar una emoción en una parte de nuestro cuerpo. Es lo típico, ¿no? Tengo pues un hormigueo en el estómago o me estoy cargando con esta tensión. Con lo cual, el tapping o el AFT se puede también, evidentemente, trabajar aisladamente para algo absolutamente corporal. Seguramente el trabajo con emociones requiere pues un poco más de formación, sobre todo pues en el identificar la emoción, en intentar ver cuál es la intensidad. Pero sí que tú de repente puedes solamente hacer tapping de manera, entre comillas, coadyuvante. Es decir, muchos de mis clientes dicen que una vez cuando tienen interiorizado el proceso, que ahora lo voy a contar, lo utilizan para un dolor de cabeza. Pues se hacen 3 o 4 rondas de tapping y van chequeando cómo está ese dolor de cabeza. Porque al final estás tocando una serie de puntos energéticos del cuerpo que al final tienen relación, obviamente, con solo el cuerpo, no solo con la emoción. Entonces, vamos a empezar algo muy, muy sencillo. Así, yo creo que la cámara me va a dejar verlo. El primer punto, vamos a utilizar siempre, claro, no hay agujas, entonces vamos a utilizar siempre o 2 dedos o 4 dedos. El primer punto se llama punto de karate. Punto de cara, te has dicho. De karate, sí. Ajá, sí, como la tabla, ya. Entonces, siempre vamos a dar como rondas de 7 o 8 golpecitos. Eso es. El siguiente punto, punto de karate, el siguiente punto es el punto coronilla. Aquí utilizo como si fuera un huevo, tuviera un huevo, para intentar llegar a la mayor zona posible. La acupuntura, evidentemente, es muy, muy exacta, pero nosotros no tenemos, por eso es fácil, no tenemos todo ese conocimiento de dónde está el punto exacto. Entonces, la mejor manera de llegar es utilizar, pues, más de un dedo para poder acceder a todo ese punto. Esto es como los masajeadores de ahora de la cabeza. Muy parecido. Esa es una de las partes por la que es una técnica que además funciona, porque realmente solamente el hecho de estar tú dando esos golpecitos te crea una sensación de relax, de relajación. Pues al final dicen que es hasta decir. Bueno, siguiente punto ya con 2 dedos es donde comienza la ceja. Aquí justo donde comienza la ceja, en uno o en otro lado. ¿Sí? Sí. 7 u 8 rondas, 7 u 8 golpes, perdón. Siguiente punto, justo donde termina el ojo. Eso es. Justo después pasamos a donde está, no sé si me ve bien, donde está el pómulo. Ajá. Donde termina el pómulo, donde termina la masa del pómulo, la parte gordita. Sí. Ajá. ¿Vale? Eso es, ahí, donde está la natura. Siguiente, aquí, entre los dos, entre el labio, la comisura de, no sé cómo se llama. De los labios. Sí, justo debajo de la nariz. Eso es. Siguiente, aquí justo, donde tenemos la raya en el medio entre la boca y el final de la barbilla, donde tenemos muchos el músculo este, pues en el medio, ahí, donde estás, eso es. Pasamos, esto se me va a ver peor, pero bueno, voy a intentar, de la clavícula, como 5 o 6 centímetros hacia un lado, en línea recta. Y ahí ya damos un poco más fuerte, porque aquí ya es una parte que es más difícil de acceder. Y damos ya con el puño. Eso es. Y terminamos, y ahí espero que se me vea, justo del pezón hacia debajo del brazo. En las chicas es muy fácil, es donde está el sujetador.
Ajá. al tirante. Y entonces eso lo hacemos con la palma de la mano. Eso es. Entonces, vamos a repetirlo todos juntos y así, de esa manera. Oye, pues no sé si relaja, pero a mí me está relajando, ¿eh? Claro. El hecho de estar aquí Entonces, un golpe golpeando, y tú puedes estar tranquilamente. claro, viendo la tele o haciendo cualquier cosa en Claro. casa y al mismo tiempo. Esto queda lo más divertido, los dos aquí, Es verdad. aquí, Bueno, espero que en casa también nos estén acompañando. aquí. Eso es. Y debajo del brazo. Bueno, Luego, fantástico, ¿eh, Daniel? sí, Espero que en casa también hayan hecho, ¿cómo se llama? Ronda de tapping, ¿es así? sí, esta es la receta básica. A Ujú. partir de aquí, evidentemente, hay un trabajo que es más de verbalización, de identificar el problema, emoción, de ir chequeando esa emoción, que eso es un trabajo que, bueno, los que ya tengan algún conocimiento, sobre todo de PNL, porque al Ujú. final está basado, pues es un trabajo ericksoniano, pues la gente que tiene PNL sabe a qué me estoy refiriendo, pues a chequear esa intensidad, intentar vivirla, intentar imaginarla, pues a través de los sentidos. Pero claro, eso sí que requiere pues el conocimiento de un guía que te vaya acompañando en esa verbalización. Para hacerlo. Eso es. Si Ujú. quieres tú solo, puedes realmente hacer esa Y ya ronda. para ir terminando, ¿qué casos has tenido que han sido un éxito? Bueno, me imagino que todos, ¿no? Que todas las... Pero ¿qué caso podrías contarnos o qué casos han funcionado perfectamente o te han funcionado muy bien con esta técnica, Daniel? A ver, hay dos casos que a mí me han dejado realmente impresionados. El primer caso es una persona que realmente tenía pues un resquemor, insisto que yo la etiqueta, la emoción, al final lo que hago es poner la que la persona me decía que es. Yo tampoco cojo el diccionario de emociones y digo, esto es tal. Entonces tenía un resquemor pues con pues cómo se había ido de un trabajo y cómo había quedado pues a la hora de abandonar ese trabajo. Y eso le estaba limitando pues en todas las entrevistas de trabajo que iba a afrontar. Evidentemente, cada vez que se sentaba en una entrevista de trabajo, pues le venía en su diálogo interno, en sus sensaciones, pues esa sensación de fracaso. Y lo que hicimos fue identificar el momento justo en el que esa persona dejó el trabajo. Hizo como una especie de película, de chequeo, y llegó a la sensación que el momento donde era más intenso esa sensación era pues en el momento que se iba del anterior trabajo. Entonces, chequeamos ese momento, es como una Ujú. película, realmente, como si paráramos al botón de pause en ese momento. Él identificó la sensación, le dio un nombre y la fuimos aplicando a rondas de tapping. Y es que de verdad, es que yo lo que confío es que todo el mundo, cuando yo lo cuento con esta intensidad, es que es así, es que cuatro Sí, o lo cinco vives, rondas ¿no? Lo después, vives como lo has vivido con claro, ella. y dice, es que no siento nada. Y claro, a ver, yo soy muy racional, aunque me dedique a esto, sigo siendo muy racional. Y yo a veces no debería decirlo tan directamente, pero digo, ¿cómo que no sientes nada? Dice, que no siento nada, que si vuelvo a recordar eso, ya no tengo esa sensación. Decía, pero bueno, impresionante. Pues sí, la verdad que sí. Y además es que esto al final es algo que yo me digo para esta y para otras técnicas. Yo no sé cómo funciona mi coche. O sea, yo no tengo ni idea cómo funciona un motor, cómo es una bujía, cómo es un eje, pero yo sé que el coche me lleva de mi casa a donde yo quiera. Pues es Así es. igual con FT. O sea, es una técnica que al principio puedes decir, pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de darse golpecitos? Incluso te puede dar risa, tú lo ves y dices, oye, Ujú. y te puedes reír con el cliente. Además, incluso te puede un poco generar algo de confianza, porque claro, estás en esa situación como tú y yo ahora mismo, y estamos los dos Y dando aquí golpes, dando golpecitos. Ujú. y al final hay gente pues que tiene pues una seria, que se ve en esa situación y le entra la risa tonta, y eso también yo creo que ayuda, también ayuda, sí. Pero bueno, yo creo que lo mejor es probar, ¿no? Es decir, bueno, pues prueba y si te funciona, fantástico, es la técnica, y si no te funciona, pues también fantástico, simplemente habrás probado. Y la única forma es de saber si funciona o no en cada uno es probándola. Pues te quiero dar las gracias, Daniel, por esta gran entrevista. Gracias por compartir esta sabiduría con nosotros. También decirles a todos aquellos que nos están viendo online que tendremos una gran conferencia que podrán ver de forma online también aquí en la Universidad de la Felicidad, hablando de las técnicas de liberación emocional. Muchísimas gracias, Daniel, por estar hoy con nosotros aquí en la Universidad de la Felicidad. Y a todos ustedes que nos están viendo, les emplazo aquí a la próxima entrevista en su canal de televisión online. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta nuestra próxima edición. Gracias.